Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección denominada Café Literario. Los saludos a mi servidor Ramsés Sevilla y es un placer estar compartiendo este espacio con todos ustedes al lado de nuestros amigos colectivos de lectores en el desierto, en el marco del Carnaval de las Lecturas febrero 2023. Y bueno, como ya se dieron cuenta en el título de este video, vamos a hablar acerca de la obra maravillosa del maestro Khaled Hosseini llamada Y las montañas hablaron. Bueno, para hacer el preámbulo, conozcamos a nuestro autor. El autor es Khaled Hosseini. Es un escritor de lenguas inglesas y médico afgano-estadounidense, nacido el 4 de marzo de 1965 en Kabul, en Afganistán. Tiene 4 obras publicadas. La primera, que es Cometas en el cielo, del año 2003, Mil soles espléndidos, del año 2007, y Las montañas hablaron, del año 2013, y Súplicas al mar, del año 2018. ¿Qué es lo que refleja este autor, del que yo considero que es uno de mis autores favoritos? Bueno, te habla acerca de la historia de la Afganistán, su gente, sus usos, costumbres, tradiciones, pero también habla sobre los cambios políticos, sociales, culturales que ha acontecido en este país desde los años 50 hasta la actualidad. Es decir, abarca cómo se da la transformación de cambio de perspectiva con la religión musulmana, con la invasión rusa cuando Afganistán forma parte de la URSS, la llegada de los talibanes, la llegada de los estadounidenses y cómo se tratan de reincorporar a cada uno de los sistemas o formar parte de cada uno de los sistemas, pero en su forma de escribir lo hace a través de diferentes perspectivas. La primera, que es Cometas en el cielo, lo hace a través de la visión de los niños y cómo muchas veces los errores del pasado terminan repercutiendo en nuestro presente. En Mil soles espléndidos trata de reflejar lo que es la perspectiva de las mujeres, cómo vivían, cómo pensaban, cómo las trataban. Entonces es una excelente recomendación si quieren indagar sobre las mujeres musulmanas, las mujeres dentro del Islam. Está Y las montañas hablaron, que es el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Este trata de hablar justamente de ese tipo de transformaciones, pero a través de la familia. Cuenta los valores, los principios y demás aspectos que la verdad no les quiero spoilear, pero lo que sí voy a hacer, y es desde todo corazón, les quiero compartir el capítulo 1. Espero que les guste, espero que sea algo que les llame la atención para poderlo conseguir, para que lo puedan comprar y lo compartan con sus amigos, con familiares. Les repito, es Y las montañas hablaron, del maestro Khaled Hosseini. La editorial es Salamanca, está impreso en España, es del año 2013, aunque aquí en México lo van a encontrar sin ningún inconveniente. Bueno, si me permiten todos ustedes, este es el capítulo 1. Otoño de 1952. Muy bien, si quieren una historia, les contaré una historia, pero solo una, que ninguno de los dos me pida más. Ya es tarde y tú y yo tenemos un largo viaje por hacer, Pari. Esta noche tendrás que dormir. Y tú también, Abdullah. Cuento contigo, hijo, mientras tu hermana y yo estamos lejos. Y también tu mamá. Vamos a ver. Una historia. Ok. Escúchenme los dos. Escúchenme bien y no me interrumpan. Había una vez, en los tiempos en que dips, jeans y gigantes pagaban por estas tierras, un granjero cuyo nombre era Baba Ayub. Vivía con su familia en una aldea llamada Maidan Sabs. Como tenía una numerosa familia que alimentar, Baba Ayub se dejaba la piel trabajando. Cada día, desde el alba hasta la puesta de sol, araba sin descanso. Revolvía la tierra y cavaba y se ocupaba de sus escasos pistacheros. A todas horas podía vérselo en el campo, doblado por la cintura, con la espalda tan curvada como una hoz, que blandía el día entero. Sus manos estaban también llenas de callos y a menudo le sangraban, y cada noche el sueño se lo llevaba en cuanto su mejilla tocaba la almohada. Debo decir que, en ese aspecto, no era el único, ni mucho menos. La vida en Maidan Sabs era tan dura para todos sus habitantes. Hacia el norte había aldeas más afortunadas,
situadas con valles con árboles frutales y flores, donde el aire era agradable y los arroyos traían aguas frescas y cristalinas. Pero Maidan Saps era un lugar desolado, que nada tenía que ver con la imagen que evocaba su nombre, que significa Prado Verde. Estaba emplazada en una llanura polvorienta y rodeada por una cadena de escarpadas montañas. El viento era caliente y te arrojaba polvo a los ojos. Encontrar agua era una lucha cotidiana, porque los pozos de la aldea, incluso los más profundos, solían estar casi secos. Si había un río, pero los aldeanos tenían que caminar medio día para llegar hasta él y sus aguas discurrían lodosas todo el año. En aquel momento, tras 10 años de sequía, también el río estaba prácticamente seco. Digamos que la gente de Maidan Saps trabajaba el doble para arañar la mitad. Sin embargo, Baba Ayub se consideraba afortunado porque tenía una familia a la que adoraba. Amaba a su mujer y nunca le levantaba la voz, y mucho menos la mano. Valoraba sus consejos y su compañía le producía verdadero placer. En cuanto a sus hijos, Dios le había bendecido tantos como dedos tiene una mano, 3 varones y 2 damitas, y los quería muchísimos a todos. Las niñas eran obedientes y bondadosas, tenían un buen carácter y eran decentes. A los varones, Baba Ayub les había enseñado ya valores como la honestidad, la valentía y el trabajo duro sin rechistar. Lo obedecían como hacen los buenos hijos y ayudaban a su padre con la cosecha. Aunque los quería a todos, en su fuero interno, Baba Ayub sentía una debilidad muy especial por el más pequeño, llamado Qais, de 3 años. Qais tenía los ojos de un azul oscuro. Cautivaba a quienes lo conocían con su pícara sonrisa. Era uno de esos niños que rebosaban tanta energía que consumen la de los demás. Cuando aprendió a caminar, le gustó tanto que se dedicó a hacerlo el día entero. Pero entonces, por inquietante que parezca, empezó a caminar también por las noches, mientras dormía. Se levantaba sonámbulo y salía de la casa de adobe para vagar por la penumbra iluminada por la luna. Eso preocupaba a sus padres, como es natural. ¿Y si se caía a un pozo? ¿O se perdía? O peor aún, ¿lo atacaba una de las criaturas que acechan en la llanura por las noches? Probaron muchos remedios, pero ninguno funcionó. Por fin, Baba Ayub encontró una solución muy simple, como suelen serlo las mejores soluciones. Tomó un pequeño cascabel que llevaba una de sus cabras y se la colgó en el cuello a Qais. De ese modo, el cascabel despertaría a alguien si el niño se levantaba en plena noche. Al cabo de un tiempo dejó de caminar sonámbulo, pero le había tomado tanto apego al cascabel que no quiso que se lo quitaran. Y así, aunque ya no cumpliera con su cometido original, el cascabel siguió estando sujeto al cordel que rodeaba el cuello del niño. Cuando Baba Ayub llegaba a casa tras una larga jornada de trabajo, Qais corría hasta hundir su cara contra el vientre de su padre, con el cascabel tintineando al compás de sus pequeños pasos. Baba Ayub lo tomaba en brazos y lo llevaba al interior. Qais miraba con mucha atención cómo se lavaba su padre, y luego se sentaba a su lado en la cena. Cuando acababan de comer, Baba Ayub tomaba té sorbo a sorbo, observando a su familia e imaginando que un día sus hijos se casarían y le darían nietos, y él se convertiría en un orgulloso patriarca de una extensa prole. Pero, ay, Abdullah Pari, los días de felicidad de Baba Ayub tocaron a su fin. Resultó que un día llegó un dib a Maidan Saps. Se acercaba a la aldea desde las montañas y la tierra se estremecía con cada una de sus pisadas. Los aldeanos soltaron sus palas, azadas y hachas y huyeron corriendo. Se encerraron en sus casas y se acurrucaron con los suyos. Cuando los ensordecedores pasos del dib se detuvieron, su sombra oscureció el cielo sobre Maidan Saps. Según se dijo, en su cabeza brotaban unos cuernos curvos y tenía los hombros y una robusta cola cubiertos por un espeso pelaje negro. Se dijo también que sus ojos eran rojos y brillantes. Comprenderán que nadie supo si así era en realidad, al menos nadie que viviera para contarlo. El dib se comía en el acto a quienes osaran mirarlo,
aunque sea solo con una rápida ojeada. Como lo sabían, los aldeanos tuvieron el buen tino de mantener la vista siempre clavada en el suelo. En la aldea todos sabían a qué había venido el Div. Habían oído historias sobre sus visitas a otras aldeas y solo podían agradecer que Maidan Sabs estuviera tanto tiempo sin atraer su atención. Quizás supieron o supusieron que las vidas pobres y rigurosas que llevaban habían hecho un favor, habían sido un punto a su favor, pues sus hijos no estaban bien alimentados y no tenían mucha carne en los huesos. Aún así, se les había acabado la suerte. Todo Maidan Sabs temblaba y contenía el aliento. Las familias rezaban, suplicando que el Div no se detuviera en su puerta, porque sabían que si lo hacía daría unos golpecitos en el techo y ellos tendrían que entregarle a un hijo. El Div metería entonces al niño en un saco, se lo echaría al hombro y se marcharía por donde había venido. Nadie volvería a ver nunca a aquel niño. Y si una familia se negaba, el Div entonces se llevaba a todos sus hijos. ¿A dónde se los llevaba?, preguntarán ustedes. Pues a su fortaleza, emplazada en la cima de una escarpada montaña. La fuerza del Div estaba muy lejos de Maidan Sabs. Para llegar hasta allá había que atravesar valles, varios desiertos y 2 cadenas montañosas. ¿Y qué persona en su sano juicio haría cosas así solo para encontrar la muerte? Decían que allí había mazmorras con cuchillos de carnicero en las paredes y que grandes ganchos pendían de los techos. También que había hogueras y gigantescos pinchos para asar. Y era sabido que si el Div pillaba a un intruso, olvidaba su aversión a la carne de los adultos. Supongo que ya adivinarán a qué techo resonaron los temidos golpecitos del Div. Al oírlos, un grito de angustia brotó de los labios de Baba Yub y su esposa se desmayó. Los niños se echaron a llorar, de miedo y de pena, conscientes de que la pérdida de uno de ellos era inevitable. La familia tenía hasta el amanecer del día siguiente para hacer su ofrenda. ¿Qué puedo decirles sobre la angustia que Baba Yub y su mujer padecieron esa noche? Ningún padre debería afrontar una elección como esa. Sin que los niños los escucharan, ellos debatieron qué hacer. Hablaron y lloraron, hablaron y lloraron. Durante toda la noche se pasearon de aquí y allá, y cuando el alba se acercaba no había tomado aún la decisión. Quizás era eso lo que quería el Div, pues su vacilación les permitiría llevarse a sus 5 hijos en lugar de a uno. Por fin, Baba Ayub salió de la casa y tomó 5 piedras de forma y tamaño idénticos. Sobre cada una de ellas garabateó el nombre de cada uno de sus hijos y luego las metió en un saco de arpillera. Cuando le tendió el saco a su mujer, ella retrocedió como si contuviera una víbora. «No puedo hacerlo», le dijo a su marido negando la cabeza. «No puedo ser yo quien elija. No lo soportaría». «Yo tampoco», repuso Baba Ayub, pero vio a través de la ventana que solo faltarían unos instantes para que el sol asomara por la montaña del este. Se les acababa el tiempo. Miró a sus 5 hijos, sintiéndose muy desdichado. Había que cortar un dedo para salvar la mano. Cerró los ojos y sacó una piedra del saco. Supongo que también adivinarán qué piedra sacó Baba Ayub. Cuando vio el nombre escrito en ella, levantó el rostro hacia el cielo y soltó un alarido. Con el corazón destrozado, tomó en brazos a su hijo más pequeño, y Qais, que tenía una confianza ciega en su padre, le echó los brazos al cuello, feliz. Entonces, cuando su padre lo dejó en el suelo fuera de la casa y cerró la puerta, el niño por fin comprendió que no iba bien. Baba Ayub, con los ojos cerrados y las lágrimas derramándose, permaneció de espaldas contra la puerta mientras su querido Qais le aporreaba con sus pequeños puñitos, llorando y pidiéndole que lo dejara entrar. «Perdóname, perdóname», musitó Baba Ayub, como si la tierra retumbó cuando dieron las pisadas del Div.
Su hijo gritaba desesperado y el suelo siguió estremeciéndose mientras el Dip se marchaba de Maidan Sabs. Después todo quedó inmóvil y reinó el silencio. Un silencio solo roto por Baba Ayub, que continuaba llorando y pidiéndole perdón a su hijo Qais. Abdullah, tu hermana se ha quedado dormida. Tápale los pies con la manta. Así. Muy bien. Quizá debería dejarlo aquí, ¿no te parece? ¿Quieres que siga? ¿Estás seguro, hijo? De acuerdo. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Tras estos hechos terribles hubo un periodo de 40 días de luto. Todos los días los vecinos preparaban comida para la familia y velaban por ellos. La gente les llevaba todo lo que podían: té, dulces, pan, almendras, y les ofrecía sus condolencias y su compasión. Baba Ayub apenas era capaz de pronunciar una palabra de agradecimiento. Sentado en un rincón lloraba a mares, como si con sus lágrimas pretendiera mitigar la sequía que sufría la aldea. Nadie le habría deseado un tormento y un sufrimiento como los suyos, ni al más vil de los hombres. Transcurrieron varios años. Seguía sin llover y Maidan Sab se volvió aún más pobre. Muchos niños murieron de sed en sus cunas. El nivel del agua de los pozos bajó todavía más y el río se secó, pero no el río de la angustia creciente que tenía Baba Ayub, cada vez más dolorosa. Ya no era útil para su familia. No trabajaba, no rezaba y apenas comía. Su esposa y sus hijos le suplicaban, pero no servía de nada. Los varones que le quedaban tuvieron que ocuparse de su trabajo, pues día tras día Baba Ayub no hacía otra cosa que sentarse en el linde de su campo, como una figura solitaria y desdichada con la mirada fija en las montañas. Dejó de hablar con los ancianos y los aldeanos porque tenía la sensación de que ellos murmuraban a sus espaldas. Decían que era un cobarde por haber entregado voluntariamente a su hijo, que no tenía aptitudes para ser padre. Un padre capaz se había enfrentado al Dib, habría muerto defendiendo a su familia. Una noche le comentó esas cosas a su mujer. No dice nada de eso, respondió ella. Nadie piensa que eres un cobarde. Pero yo los oigo, insistió él. Lo que oyes es tu propia voz, esposo mío, repuso su mujer. No obstante, no le contó que los aldeanos sí andaban susurrando a sus espaldas, pero lo que decían es que era que quizás Baba Ayub se había vuelto loco. Y entonces un día Baba Ayub les demostró que así era. Sin despertar a su esposa ni a sus hijos, metió unos mendrujos de pan en una bolsa de arpillera, se puso los zapatos, se ató la hoz al cinto y partió. Anduvo durante días y días, caminaba hasta que el sol no era más que un leve resplandor rojizo en el horizonte. Pernoctaba en cuevas con el viento silbando afuera. Otras veces dormía en las riberas de los ríos, bajo los árboles y al abrigo de peñascos. Se acabó el pan y entonces comía lo que encontraba: bayas, hongos, peces que atrapaba con sus manos en los ríos, y algunos días ni siquiera comía, pero continuaba caminando. Si pasaba gente y le preguntaban a dónde iba, él les contestaba. Algunos se reían, otros apretaban el paso temiendo que fuera un loco, y otros rezaban por él, porque el Dib también les había arrebatado un hijo. Baba Ayub seguía caminando, cabizbajo, y cuando los zapatos se le deshicieron, se los ató con cordel a los pies. Y cuando los cordeles se rompieron, siguió adelante de manera descalza. Y así cruzó desiertos, valles y montañas. Por fin llegó a la montaña en cuya cima se emplazaba la fortaleza del Dib. Tan ansioso estaba por concluir su misión que no se detuvo a descansar, sino que emprendió de inmediato el ascenso con la ropa hecha jirones, los pies ensangrentados y el cabello lleno de polvo, pero sin que su resolución se hubiera quebrado un ápice. Las ásperas rocas le lastimaban los pies, unos halcones le picotearon la cara cuando pasó junto a su nido y violentas ráfagas de viento amenazaban con arrancarlo de la ladera de la montaña. Mas él siguió trepando, con de una roca a la otra, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta que por fin encontró ante sus enormes puertas la fortaleza del Dib.
Baba Ayub arrojó una piedra contra las puertas y entonces el bramido del Dib se oyó. ¿Quién osa molestarme? Baba Ayub pronunció su nombre y añadió: Vengo de la aldea de Maidan Sabs. ¿Tienes ganas de morir? Sin duda las tienes, si has venido hasta mi morada a importunarme. ¿Qué se te ofrece? He venido a matarte. Hubo un breve silencio al otro lado de la puerta, y entonces, con un chirriar de goznes, los batientes se abrieron y apareció el Dib, alzándose imponente ante Babayub en toda su espeluznante envergadura. No me digas, repuso con voz de trueno. Así es. De un modo u otro, uno de los dos va a morir hoy. Por un instante pareció que el Dip iba a derribarlo y acabar con él de un solo mordisco, con aquellos dientes afilados como dagas. Pero algo hizo titubear a la criatura, que entornó los ojos. Quizá fue la locura que traslucían las palabras de aquel anciano, quizás fue su aspecto, con un atuendo hecho jirones, el rostro ensangrentado, el polvo que lo cubría de la cabeza a los pies, las heridas que laceraban su piel. O quizás fue que el Deep no captó el menor miedo en los ojos de aquel hombre. ¿De dónde dices que vienes? De Maidan Sabs, declaró Babayub. Pues debe estar muy lejos esa Maidan Sabs por la pinta que tienes. No he venido hasta aquí para charlar. He venido a... Sí, 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 has venido a matarme, ya lo sé. Pero sin duda me concederás unas últimas palabras antes de acabar conmigo, ¿o no? De acuerdo, repuso Babayub, pero que sean pocas. De acuerdo. El Dip sonrió de oreja a oreja. ¿Puedo preguntarte qué mal te he infligido para merecer la muerte? Me arrancaste a mi hijo pequeño. Era lo que más quería en el mundo. El Dip soltó un gruñido y dio unos golpecitos en la barbilla. Le he quitado muchos niños a muchos padres. Pues entonces los vengaré a todos ellos también. Debo decir que tu valor me produce cierta admiración. Tú no sabes nada sobre el valor. Para que exista el valor tiene que haber algo en juego. Y yo he venido aquí sin nada que perder. Aún puedes perder la vida. ¿No has pensado en ello? Le recordó el Dib. Esa ya me la quitaste. El Dib volvió a soltar un gruñido y estudió a Babayub con expresión pensativa. Al cabo dijo: De acuerdo, te concederé batirte a duelo conmigo, pero primero te pido que me sigas. Date prisa, dijo Babayub, se me está acabando la paciencia. El Dib se dirigía ya hacia un gigantesco corredor, así que no le quedó otra opción más que seguirlo. Detrás del Dib, a través del laberinto de pasillos, de techos tan altos que casi rozaban las nubes y sostenidos por enormes columnas, pasaron por muchos huecos de escaleras y cámaras suficientemente grandes para contener toda Maidan Sabs. Siguió caminando hasta que por fin el Dib se detuvo en una espaciosa habitación y al fondo de la cual había una cortina. Acércate, le pidió el Dib. Babayub así lo hizo hasta que estuvo a su lado. El Dib discorrió la cortina. Tras ella había un ventanal de cristal que daba a un gran jardín bordeado de cipreses y lleno de flores multicolores. Había estanques de azulejos azules, terrazas de mármol y exuberantes explanadas verdes. Babayo vio setos bellamente recortados y fuentes que borboteaban a la sombra de granados. Ni en 3 vidas enteras habría imaginado un lugar tan hermoso. Pero lo que de verdad desarmó a Babayuf fue el espectáculo de los niños que corrían y jugaban felices en aquel jardín. Se perseguían unos a otros por los senderos y en torno a los árboles. Jugaban al escondite entre los setos. Babayuf buscó con una mirada ansiosa y por fin encontró lo que buscaba. Ahí estaba, su hijo Quais,
vivo y con un aspecto inmejorable. Había crecido y tenía el cabello tan largo que su padre recordaba, más largo de lo que él recordaba. Vestía una preciosa camisa blanca y unos bonitos pantalones, y reía encantado mientras perseguía a un par de sus compañeros de juego. —¡Quais! —susurró Baba Yub, empañando el cristal con su aliento, y luego repitió el nombre de su hijo a pleno pulmón. No puede oírte ni verte, —le dijo el Dib. Baba Yub empezó a dar saltos, haciendo aspavientos con los brazos, y golpeó con los puños de cristal hasta que el Dib volvió a correr la cortina. —No lo entiendo. Creía que... —dijo Baba Yub. Esta es tu recompensa, —dijo el Dib. —Explícate —exigió Baba Yub. Te sometí a una prueba. —¿A una prueba? A una prueba de tu amor. Fue un reto muy severo, lo reconozco. Y no creas que no lo sé mucho que te ha hecho sufrir. Pero has superado la prueba. Esta es tu recompensa y la suya. —¿Y si no hubiera elegido? —exclamó Baba Yub. —¿Y si no hubiera querido saber nada de esta prueba tuya? Entonces tus hijos habrían muerto, pues habrían caído sobre ellos la maldición de tener un padre débil, un cobarde que preferiría verlos morir a todos antes de llevar una carga en su conciencia. Has dicho que no tienes valor, pero yo lo veo en ti. Es necesario valor para hacer lo que has hecho y para que decidieras llevar esa carga sobre tus espaldas, y te honro por ello. Baba Yub blandió débilmente la hoz, pero se le escurrió de las manos y cayó al suelo de mármol con estrépito. Las rodillas le flaquearon y tuvo que sentarse. Tu hijo ya no se acuerda de ti, prosiguió el Dib. Ahora está su vida, y has visto qué feliz es. Aquí le proporcionan la mejor comida, las mejores ropas, amistad y cariño. Se le instruye en las artes y en las lenguas, en las ciencias y en el ejercicio de la sabiduría y la caridad. No le falta nada. Algún día, cuando sea un hombre, es posible que decida marcharse. Entonces será libre de hacerlo. Intuyo que cambiará muchas vidas con su generosidad y le dará felicidad a quienes estén sumidos en la desdicha. —Quiero verlo —dijo Baba Yub—. Quiero llevármelo a mi casa. ¿De verdad? Baba Yub alzó la mirada hacia el Dib. La criatura se acercó a un armario que había cerca de la cortina y de un cajón sacó un reloj de arena. ¿Sabes qué es un reloj de arena, Abdullah? Ah, sí lo sabes. Bueno, pues el Dib tomó el reloj de arena, le dio la vuelta y se lo dejó a los pies de Baba Yub. Permitiré que te lo lleves a casa. Si esa es tu decisión, nunca podrás regresar aquí. Si decides no llevártelo, serás tú quien no podrá verle nunca. Cuando toda la arena se haya vertido, vendré a preguntarte qué has decidido. Dicho esto, el Dib salió de la habitación dejándolo ante otra dolorosa elección. Me lo llevaré a casa, pensó Baba Yub al instante. Era lo que deseaba con cada fibra de su ser. ¿No lo había imaginado 1000 veces en sus sueños? Que volvía a abrazar a su pequeño Quais, que lo besaba en la mejilla y volvía a sentir la suavidad de sus manitas contra las suyas. Sin embargo, si se lo llevaba a casa, ¿qué clase de vida tendría Madain Sabs? Como mucho la dura vida de un granjero, como la suya, y un poco más. Eso si no moría por culpa de la sequía, como les pasaba a tantos niños en la aldea. ¿Podrías perdonarte entonces?, se dijo a sí mismo Baba Yub, sabiendo que lo arrancaste por tus propias y egoístas razones de una vida de lujo y oportunidades. Por otra parte, si se marchaba sin Quais, ¿cómo soportaría saber que su hijo estaba vivo, saber dónde estaba y sin embargo tenerle prohibido verlo? ¿Cómo iba a soportar algo así?
Baba Ayub se echó a llorar. Se sintió tan descorazonado que levantó el reloj de arena y lo arrojó contra la pared. Este se hizo añicos y derramó su fina arena por el suelo. El Dib volvió a la habitación y encontró a Baba Ayub ante los cristales rotos y con los hombros hundidos. Eres una bestia cruel. Cuando uno ha vivido tanto tiempo como yo, descubres que la crueldad y la benevolencia no son más que tonos distintos del mismo color. ¿Has tomado ya tu decisión? Baba Ayub enjugó sus lágrimas, recogió la hoz y se la ató al cinto. Se dirigió lentamente hacia la puerta, cabizbajo. Eres un buen padre, Dijo el Dib al verlo marcharse. Ojalá ardas en el infierno por lo que me has hecho, repuso Baba Ayub con desaliento. Había salido de la habitación y ya enfilaba camino hacia el pasillo cuando el Dib lo alcanzó. Toma esto, tómalo. Dijo tendiéndole un frasquito de cristal que contenía un líquido oscuro. Bébetelo durante el viaje a casa. Adiós. Baba Ayub tomó el frasquito y se marchó sin decir palabra más. Muchos días después, su esposa estaba sentada en el linde del campo de la familia buscándolo con la mirada, como había hecho Baba Ayub tantas veces esperando ver a Qais. Cada día que pasaba sus esperanzas de que su marido volviera menguaban. Los aldeanos ya hablaban de Baba Ayub en pasado. Ese día estaba sentada ahí en la tierra, con una plegaria en los labios, cuando vio una figura delgada que se dirigía a Maidan Sabs, desde las montañas. Al principio lo confundió con un derviche perdido, un hombre flaco y harapiento, con los ojos hundidos y semblante descarnado, y solo cuando estuvo más cerca reconoció a su marido. El corazón le dio un vuelco de alegría y volvió a llorar de puro alivio. Cuando se hubo lavado y después de comer y beber lo suficiente, Baba Ayub guardó cama mientras los aldeanos lo rodeaban y le hacían preguntas. ¿Dónde has estado, Baba Ayub? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha ocurrido? Y él no podía contestarles, ya que no recordaba nada de su viaje, ni de haber subido a la montaña del Dib o hablado con él, ni el magnífico palacio, ni la gran habitación de las cortinas. Parecía haber despertado de un sueño ya olvidado. No recordaba el jardín secreto, ni los niños, y sobre todo no recordaba haber visto a su pequeño Qais jugando en aquel jardín con sus amigos. De hecho, cuando alguien mencionó el nombre de Qais, Baba Ayub parpadeó desconcertado. ¿Quién?, preguntó. No recordaba haber tenido nunca un hijo llamado Qais. ¿Comprendes, Abdullah? ¿Que darle la poción que le había borrado esos recuerdos fue un acto de piedad? Esa fue la recompensa de Baba Ayub por haber superado la segunda prueba del Dib. Aquella primavera los cielos se abrieron por fin sobre Maidan Sabs. Lo que derramaron no fue una fina llovizna de los años anteriores, sino un aguacero en toda regla. Una tupida cortina de lluvia cayó del cielo y la sedienta aldea se apresuró para recibirla con los brazos abiertos. Durante todo el día el agua tamborileó sobre los tejados y ahogó los demás sonidos del mundo. Gruesos goterones resbalaban de las puntas de las hojas. Los pozos se llenaron y el río creció. Las montañas del este reverdecieron. Brotaron flores silvestres y por primera vez en muchos años, los niños jugaron sobre la hierba y las vacas pastaron ávidamente. Todos se sintieron jubilosos. Cuando la lluvia cesó, hubo bastante trabajo que hacer en la aldea. Se habían desmoronado varias paredes de adobe. Había tejados medio hundidos y tierras de cultivo convertidas en ciénagas. Pero después de la devastadora sequía, la gente de Maidan Sabs no estaba dispuesta a quejarse. Volvieron a levantar las paredes, repararon los tejados y drenaron las canales de riego. Aquel otoño, Baba Ayub produjo la cosecha de pistachos más abundante de su vida, y al año siguiente y al otro, sus cosechas no hicieron sino aumentar de tamaño y calidad. En las grandes ciudades donde vendía sus mercancías, Baba Ayub se sentía orgulloso y se sentaba tras las pirámides de pistachos,
sonriendo de oreja a oreja como el hombre más feliz del mundo. Nunca volvió a haber sequía en Madain Sabs. No queda mucho que contar, Abdullah. Aunque quizá te preguntarás si alguna vez pasó por la aldea un apuesto joven jinete en su búsqueda de grandes aventuras. Se detuvo quizás a tomar un poco de agua que ahora abundaba en la aldea y se sentó a partir el pan con los aldeanos, quizás incluso con el mismísimo Babayub. No sé qué decirte, hijo. Lo que sí te puedo asegurar es que Babayub vivió hasta convertirse en un hombre muy, muy viejo y que vio casarse a todos sus hijos como había deseado siempre y que estos le dieron a su vez muchos nietos, cada uno de los cuales lo llenó de felicidad. Y también puedo decirte que algunas noches, sin motivo aparente, Baba Ayub no podía dormir. Quizá ya era muy mayor, aún podía andar ayudándose con su bastón. Y así,